Capítulo 8. Bostezo, Are. ¿Dónde estoy? Cierto castaño comenzaba a abrir sus ojos, su visión era borrosa por lo que se sobó los ojos con su brazo derecho, pero sintió una cubierta un poco áspera. Miró lo que era y pudo distinguir las vendas que lo envolvían. Agudizó sus ojos viendo a su alrededor notando que estaba en un cuarto blanco bastante espacioso. ¿Un hospital? ¿Qué hago aquí? Pues estabas inconsciente, compañero, tu cuerpo no pudo soportar la fatiga y las heridas que tenías, además que al sacrificar más del 80% de tu cuerpo para convertirlo en dragón gastaste bastante energía innecesariamente, es esa otra razón por la que caíste inconsciente. Ya veo. Issei comenzó a mirar su cuerpo, notando las escamas que recorrían ambos brazos, se sentó y se dio cuenta que estaba usando una bata para pacientes y debajo de ella más vendas, se abrió la bata, se quitó las vendas sintiéndose mejor y vio que una gran parte de su torso también tenía escamas. Movió un poco los pies sintiendo también las vendas que lo envolvían. Tiró la sábana que lo cubría y se sentó en la orilla de la cama. ¿Cuánto tiempo estuve fuera, Drake? El dragón pensó unos segundos la respuesta, pero al final respondió. Solo 3 días, compañero. ¿3 días? Un momento, entonces. Los recuerdos de lo que pasó antes de caer inconsciente llegaron a su mente e hizo que se levantara de golpe. ¿Y Rías y las demás? ¿Están bien? Issei preguntó a su amigo en pánico. Tranquilo, compañero, están a salvo, vi por la gema cuando caíste inconsciente que estaban solo con pocas heridas y agotadas, nada grave. Issei suspiró aliviado. Lo lograste, compañero, cambiaste el destino de este mundo. Drake dijo orgulloso de su anfitrión. No, Drake, no lo logré, lo logramos, todos colaboraron para poder llegar a este resultado. El dragón sonrió asintiendo a las palabras de Issei. ¿Qué planeas hacer ahora, compañero? Primero buscaré algo de comer, tengo un estómago de dragón que no comió por 3 días. Jeje, sí. Tienes razón, pero primero sería bueno que te arregles un poco antes de salir. Las palabras de Drake parpadeara confundido y se vio sus manos. Oh, es cierto. Dio un paso adelante y casi se cae, se sostuvo de la pared al sentir un poco de mareo. HMP, no recordaba esta sensación desde que entrenaba con Tanino-san. Respiró profundamente por unos segundos y volvió a intentar caminar. Esta vez no sintió el mareo y pudo moverse libremente por la habitación. Fue al baño que poseía dicha habitación y se miró en el espejo. Notó que la mitad de su cara estaba cubierta de escamas rojas, sus ojos aún mantenían su color de siempre pero sus pupilas se habían acortado, como las de un reptil. Suspiró. En serio, la dragonificación es algo que nunca dejará de sorprenderme, ahora tendré que volver a entrenar para poder cambiar a mi cuerpo humanoide sin todas estas escamas. Levantó su mano tocando el espejo con una de sus garras. Por lo menos tus reservas de poder se han restablecido completamente, así que podrás usar ese hechizo para ocultar esos rasgos hasta entonces. Drake señaló. Issei parpadeó ante eso y cerró sus ojos, sintiendo su poder recorrer todo su cuerpo libremente. Tienes razón, Drake. Issei sonrió y concentró su poder sobre él. Un círculo mágico de color rojo apareció segundos después encima de Issei y comenzó a bajar lentamente hasta llegar al suelo, revelando un Issei Odo completamente nuevo, sin las señales de la dragonificación. Cuando Issei abrió ojos sonrió al espejo al ver de nuevo su apariencia, incluso sus ojos habían vuelto a la normalidad. Debería quitarme todas estas vendas y buscar mi ropa. Issei dijo y comenzó a quitarse todas las vendas que tenía. Una vez sin ellas, buscó en uno de los cajones encontrando uno de sus conjuntos de su ropa, que había recordado que estaba en su habitación de su casa.
Salió de la habitación usando un polo rojo, pantalón negro y las zapatillas que usaba para ir a la Academia Kuro. Ahora a saber en qué hospital estoy y si es que hay un comedor donde pueda pedir algo. Issei caminó sin problema por los pasillos del hospital, ignorando la mirada sorprendida que le daban algunos doctores y enfermeras. Llegó hasta la parte de atrás del hospital, donde había un patio amplio con césped. Este hospital es absurdamente grande. Vio al cielo notando el sol en lo más alto. Aún estoy en Kuo, pensé que terminaría en uno de los hospitales del inframundo. Issei dijo en voz alta sin darse cuenta que alguien lo había visto a lo lejos y se estaba acercando a él, logrando escuchar lo que decía Graifia y Okita. Querían que te lleváramos, pero mi hermana y su séquito no quisieron. Al final acordaron dejarte en este hospital que está bajo mi supervisión. Issei se sobresaltó por la voz inesperada. Giró su vista y vio a un sonriente Sirsechi que tenía consigo una pequeña canasta con lo que parecían sándwiches. Sirsechi-sama, ¿qué hace aquí? Issei preguntó sorprendido al ver al Mao con traje y caminando tranquilamente por el mundo humano. Jeje, veo que te recuperaste más rápido de lo que predijo tu doctor Issei-kun, eso es bueno, y a cuanto tu pregunta, resulta que hoy tenía un día libre y decidí visitarte en tu habitación, pero me sorprendí cuando te vi aquí parado como si nada. Issei se rascó avergonzado la cabeza. Perdón, es que cuando desperté tenía hambre y al no sentir nada malo en mi cuerpo, decidí ir a buscar algo que comer. Como si fuera una confirmación, el estómago de Issei gruñó apenándolo. Sirsechi solo pudo reír ante eso y señaló un pequeño banco que estaba cubierto por la sombra de un árbol. ¿Qué te parece si nos sentamos y comes algo? Issei asintió rápidamente y siguió al Mao al banco. Cuando se sentaron en el banco, Sirsechi le ofreció la canasta al castaño, que le agradeció y comenzó a comer los sándwiches, notando que habían bastantes y de distintos sabores. Su estómago rugió al ver tal paisaje y no dudó, cogió uno de ellos y lo devoró como si fuera la última comida en su vida. Sirsechi rió levemente por las ocurrencias del castaño y habló. ¿Sabes, Issei-kun? Esos sándwiches han sido preparados por Graifia y Okita, no sabían qué tipo de sándwich te gustaría, por lo que prepararon de varios tipos. Issei dio otro mordisco a otro sándwich y lo tragó para después hablar. Pues hasta ahora me están gustando todos, puede agradecerles de mi parte y decirles que sus sándwiches son muy deliciosos. Sirsechi asintió alegremente y recordó algo. Ah, por cierto, no son las únicas también. Issei miró confundido al Mao. Mientras estabas en cama, mi hermana y su séquito también te trajeron comida el día de ayer pensando que con el olor despertarías, incluso la joven Kuroka preparó algo para ti. ¿Y qué pasó con su comida? Issei preguntó curioso. La tengo aquí. Sirsechi levantó su mano y de ella un círculo mágico apareció, saliendo de ella una canasta llena de pequeños pasteles, sándwiches e incluso pequeños envases de jugo. Las guardé en un espacio dimensional, pensaba echarlas ya que está todo frío y pensé que no comerías algo así. Issei miró sorprendido la canasta, pero su vista cambió a una con cariño. Cogió uno de los envases para sorpresa de Sirsechi. La abrió y bebió su contenido. Cuando no dejó nada, bajó el envase y sonrió. Está delicioso. Sirsechi quitó su sorpresa y cambió a una sonrisa al notar el comportamiento de Issei. Puso la canasta a un lado de la otra y dejó que Issei cogiera de ella también. ¿Sabes, Issei-kun? Te estoy muy agradecido, tanto como Mao como hermano de Rías. Issei dejó de comer el pastel en su mano y lo miró confundido. ¿Y por qué es eso? Sirsechi sonrió al escuchar la confusión en su voz y decidido responderle. Es porque salvaste a mi hermana, salvaste a las herederas Gremory, Citri y Fénix de un cadre de todas las cosas.
Sabes que incluso se puede decir que evitaste el reinicio de guerra de las facciones. Si no hubieras estado presente en ese momento, puede que nadie haya logrado sobrevivir al ataque de Cocabiel, y si eso hubiera pasado estoy seguro que Zerafal, Lord y Lady Phoenix e incluso yo, no hubiéramos dudado en vengarnos de los caídos por lo que hicieron. Ahora Issei dejó su pastel en la canasta y miró seriamente al Mahou. Tal vez hubiera pasado eso, pero no sucedió. Rías, Zona, Ravel y todos los demás siguen vivos. Aún tenemos la oportunidad de mantener esta paz como ahora. Las palabras serias de Issei sorprendieron levemente al Mahou, que no pudo evitar mirarlo divertido. Suenas como si ya hubieras tenido este tipo de charla, Issei-kun. El Mahou dijo divertido sin notar cómo Issei se había tensado en ese momento y fingió reír incómodamente. Sí, claro, jeje. Ambos hombres se quedaron en silencio por unos minutos solo escuchándose el sonido de Issei cuando volvió a comer. Por cierto, Issei-kun, Kuroka se está quedando actualmente en tu casa. Les entregué unos boletos a tus padres para que se vayan un tiempo de vacaciones mientras mandaba a un grupo de mis trabajadores para hacer unas remodelaciones a tu casa, porque al paso que vas necesitarás más habitaciones. Issei miró sorprendido al Mahou al escuchar eso. ¿Mis padres aceptaron fácilmente? Bueno, no se los di directamente, hice que pareciera que se ganaron unos boletos todo pagado a unas vacaciones, y no te tienes que preocupar, algunos de mis guardias los tienen vigilados para que no les suceda nada malo. Sir Sech agregó al notar la preocupación en los ojos de Issei. Ya veo. Issei tragó el pedazo de pan que tenía en la boca y habló. No me opongo a la remodelación. Sé que mi casa no es tan grande, apenas hubo una habitación para Asia, no quisiera obligarla a compartir con Kuroka, aunque incluso si fuera así preferiría darle mi habitación para que se sintiera más cómoda. Entonces, ¿qué sucede? Sir Sech preguntó curioso. ¿Cambiarán las habitaciones de mis padres también? El Mahou sonrió ante eso y negó con su cabeza. No, simplemente será movida a otra habitación una vez terminada la remodelación, nada de sus cosas se perderán. Por otro lado, tu habitación se ampliará pero tus cosas seguirán ahí, por lo que tampoco tendrás que preocuparte. Issei asintió aliviado. Gracias Sir Sech-sama, te debo por lo has hecho. El Mahou negó con su cabeza. No Issei-kun, esto es lo mínimo que puedo hacer después de verte como diste todo de ti para salvar a mi hermana. Incluso tuve que detener a Zerafal y a los patriarcas Fénix de venir al mundo humano solo para agradecerte. Issei se rascó la mejilla avergonzado por lo que dijo Sir Sech. Jeje, de verdad, no fue nada, pero, por cierto, ¿y las demás? Issei miró curioso al Mahou que rió divertido. Rías, Zona y las demás están en la academia, es miércoles después de todo, Kuroka está en tu casa descansando y Graifia y Okita están ocupadas con mi esposa. Issei levantó una ceja ante eso último. Sir Sech, al notar la duda en la mirada de Issei respondió. Resulta que el primer día en la que entraste en el hospital, Graifia y Okita se habían negado de irse al inframundo hasta escuchar las noticias por parte del doctor, pero no esperaron que los resultados dieran el siguiente día, mismo día que mi querida esposa buscó a Graifia y al saber dónde estaba vino y se la llevó junto a Okita. Issei sudó un poco al recordar cómo su esposa había creído que todos habían salido sin ella. ¿Y qué les hizo? Issei dijo cautelosamente al notar el sudor bajar por la frente de Sir Sech. Ah, nada malo, solo las obligó a ayudarla en sus quehaceres y terminar sus quehaceres.
Oh, por cierto, la razón de este descanso que tengo también me olvidé mencionar es debido a que cuando Serafal vio el video que se grabó donde hiciste todo lo posible por salvar a su hermana, decidió encargarse de todo el papeleo de este incidente, diciendo que eso era una forma de al menos agradecerte por salvar a su querida Sotan, ya sabes, los daños, los borrados de memoria de las personas y lo demás. Entonces la Academia Kuo fue reconstruida gracias a ella. Correcto. Lo terminaron en un día y dieron la excusa que por un fallo en las tuberías, tendrían que cerrar la academia por día para inspección. Issei asintió sorprendido. Veo que pasaron muchas mientras estaba fuera. Sir Sech asintió divertido. Ahora que dices eso. Repentinamente la voz de Sir Sech cambió a una seria. Durante tu tiempo fuera tuvimos un traidor. ¿Un traidor? Issei preguntó sorprendido. Así es, normalmente no te diría este tipo de cosas, pero como estás involucrado en ello no importará. Issei miró seriamente a Sir Sech al escuchar eso. ¿Y de qué se trata? Resulta que cuando envié la copia del video de tu pelea con Cocabiel, grababa por la cámara especial de Ajuka a Serafal, alguien lo interceptó y sacó una copia de ella y la compartió en todos los medios. Logramos evitar que el video apareciera en los medios del mundo humano, pero no llegamos a tiempo para que el video se extendiera a otras facciones, posiblemente incluso algunos panteones ya lo hayan visto en este punto. Sir Sech suspiró y miró a Issei. Posiblemente ahora todos conozcan quién eres. Issei solo suspiró ante eso y puso su mano sobre el hombro de Sir Sech de forma confortadora. No se culpe Sir Sech-sama, eventualmente sería conocido, así que no deberías sentirse culpable, esto solo es un pequeño adelanto, lo superaré, ya lo verá. Sir Sech vio sorprendido a Issei por sus palabras y asintió. Gracias Issei-kun, no sabes el peso que me acabas de quitar. El Mao se paró estirando sus brazos notando la hora en su reloj. Falta menos de 2 horas para que acaben las clases en tu academia, yo regresaré al inframundo a ayudar a Grace y a Yokita, te dejaré a un chofer afuera esperándote para llevarte a tu nueva casa. Sir Sech le lanzó unas llaves a Issei que las agarró en el aire. Antes de irme le diré a Rias y las demás que se dirijan a tu casa, no queremos que vengan aquí al no verte en tu habitación entren en pánico. Issei asintió agradecido con el Mao. Una última cosa. Sir Sech se detuvo cuando dio el primer paso y miró de reojo a Issei. Hay otro tema importante pero se trata entre Rias y tú, espero que la escuches y entiendas Issei-kun. Sé que harás lo correcto. Sir Sech no dijo nada más y se fue. Issei solo lo miró confundido durante unos segundos y regresó su vista a las canastas ahora vacías. Suspiró. Supongo que deberé ir a casa a averiguar a qué se refería Sir Sech. Issei dijo, pero Drake no le respondió no sabiendo cómo decirle a su compañero lo que había sucedido después de que cayera inconsciente. ¿Estás despierto Drake? Issei preguntó confundido por el silencio de su compañero. Supongo que eso es un sí. Issei levantó sus hombros sin tomarle importancia y se dirigió a la entrada, donde estaría el chofer esperándolo. Minutos después. Wow. Issei miraba sorprendido su nueva casa, o mejor dicho, su ahora mansión. Miró a los lados dándose cuenta que las casas donde antes vivían sus vecinos habían desaparecido para dar más espacio a su nuevo hogar. Se acercó a la puerta mirando sorprendido lo lujoso que se veía. Sacó de su bolsillo la llave que le había dado Sir Sech. La introdujo y tras darle una vuelta la puerta se abrió. Cuando entró se sorprendió lo grande que era el lugar. La sala tan espaciosa, con varios sofás caros y una hermosa mesita de centro, le recordó al castillo Sir Sech la primera vez que fue al inframundo aunque este era mucho más pequeño y sobre todo suyo. Un momento. En ese momento Issei se dio cuenta de algo importante. Me gusta cómo se ve mi nuevo hogar y todo pero...
quejares y en algún momento tengo que limpiar toda esta mansión. Miro inexpresivamente la subida al segundo piso, dándose cuenta a simple vista que los pasadizos no eran nada cortos. Me tomará una semana limpiar todo este lugar solo. Issei cayó en uno de los sofás derrotado. Es lo que conlleva tener una mansión, compañero. Drake dijo divertido. Suspiro. Tendré que buscar la forma de arreglármela luego. Issei se acostó en el sofá y miró el techo. Rías y las demás vendrán en 1 hora y media, por lo que tendré que esperarlas. Sir Sex dijo que Kuroka está aquí descansando, en alguna parte, supongo que la saludaré de camino que miro el resto de la mansión. Issei asintió a sí mismo y cuando estaba por levantarse un peso repentino lo hizo volver a caer en el sofá. ¿Qué fue eso? Issei preguntó sorprendido, pero cuando bajó su vista vio 2 orejas de gato negro. Sintió como unas manos se envolvían a su alrededor de un abrazo fuerte al mismo tiempo que un pequeño temblor parecía venir de la necómata. Sonrió suavemente y le devolvió el abrazo sin decir nada. Solo se quedó abrazándola y acariciando su cabeza y orejas felinas suavemente. Después de unos minutos más en la que Kuroka no dijo nada y solo permaneció encima del castaño abrazándolo y enterrando su rostro en su pecho hasta que se decidió al fin hablar después de unos minutos más. Gracias. Issei logró escucharla gracias a sus sentidos mejorados y sonrió. Te dije que cumpliría mi promesa. Las palabras de Issei solo hicieron que el agarre que tenía Kuroka sobre él aumentara. Lo sé, lo hiciste, pero no debiste enfrentarte de esa forma al Mahou, pudo matarte ahí mismo si lo hubiera querido. Esta vez Kuroka habló sacando el rostro del pecho de Issei para mirarlo a los ojos. En el momento que Issei notó su mirada sobre él, pudo ver la gran preocupación y miedo plasmado en sus rasgos. En su anterior vida siempre la vio con su actitud juguetona, o a veces sería cuando un tema involucraba a su hermana, pero nunca con esa actitud. Parecía tan frágil y asustada, muy diferente a la Kuroka que conocía, por lo que no pudo evitar que su mano se dirigiera a unas de sus mejillas y comenzara a acariciarla con cariño y le respondió. Si no lo hubiera hecho posiblemente te hubieran llevado a una de las prisiones del inframundo hasta que verificaran sobre la veracidad de los documentos que entregaste, y si eso sucedía hubiera fallado en cumplir mi promesa. Issei miró confiado a la necómata que se dejó acariciar la mejilla por el castaño, notando que las escamas que antes estaban habían desaparecido. Además, dudo que Sir Seps me hubiera matado. Kuroka no supo qué decir al ver la seguridad en la que Issei proclamaba aquello. No pudo más que asentir y se volvió a acomodar en el pecho de Issei, escuchando el latido pacífico de su corazón. Si dices eso, no tengo por qué más preocuparme Nia. Kuroka dijo recuperando su actitud alegre. Issei sonrió ante esto y decidido cambiar de tema. Por cierto Kuroka, quisiera saber cómo te ha ido desde que caí inconsciente. ¿Pudiste hablar con Koneko-chan? La pregunta hizo que Kuroka se levantara y se colocara al frente de Issei, que sentó y la miró confundida. Levantó su mano y un pequeño cuadrito salió de un círculo mágico. Se lo extendió a Issei, que la miró confundida hasta que vio la foto. En ella estaban el club de lo oculto en general sentados en esta misma sala, estaban felices celebrando algo que Issei no sabía, pero cuando vio mejor la foto lo notó. En la parte del fondo estaba una Koneko sollozando abrazando a una igualmente sollozante Kuroka. Resulta que Shirone, durante el primer día en que estuviste inconsciente, no quería acercarse a mí, me miraba con miedo y se alejaba, ¿Pero? Issei preguntó curioso cuando vio una sonrisa asomarse en el rostro de Kuroka. El día de ayer, cuando Rías y las demás me escoltaron hasta aquí en tu casa, resultó que entre ellos también estaba Shirone. Ella se me acercó diciéndome que escucharía lo que tendría que decir antes que juzgarme.
Issei parpadeó sorprendido por el giro repentino en la actitud de Koneko. ¿Y eso a qué se debió? Issei preguntó realmente curioso ahora. Kuroka solo rió levemente ante la mirada curiosa de Issei y respondió. Porque Senpai me lo pidió. Eso me dijo Shirome. Luego de eso le conté todo y al final me perdonó, aunque al comienzo me golpeó por haberle hecho pensar que me había vuelto loca. Kuroka se sobó el estómago al recordar el puñetazo que le había dado su hermanita. Todo terminó con Ryasan haciendo una pequeña fiesta de celebración por nuestra reconciliación. Kuroka finalizó con una brillante sonrisa mientras veía como Issei le devolvía el cuadrito con una sonrisa propia. Sabía que solo era cuestión de que hablaran. Issei suspiró y se acomodó en el sofá. De todos modos, felicidades Kuroka. Gracias Issei-kun. Por cierto, ese sándwich que preparaste estaba bueno, gracias. Issei dijo como una ocurrencia tardía, mientras aún se relajaba teniendo los ojos cerrados. ¿Cómo sabías que te preparé un sándwich? Porque era el único que tenía bastante pescado, la verdad. Issei le sonrió burlonamente e hizo que Kuroka hiciera un puchero. No es mi culpa que no supiera cocinar Nia, de pequeña solo comía lo que pudiera y después tenía a alguien quien lo hiciera por mí Nia. En ese momento Kuroka procesó lo que había dicho el castaño. Un momento, ¿cómo sabías que lo hice si el sándwich lo preparé ayer Nia? No me digas que estabas despierto desde ayer. Kuroka miró con un puchero y una mirada fulminante al castaño que levantó las manos en señal de rendición. ¡Ey, no! Desperté hace unas horas y supe de los sándwiches porque un amigo dijo que los había guardado en un espacio de bolsillo y me los dio cuando me vio. Kuroka asintió ante sus palabras y se relajó, se sentó a su costado y puso su cabeza en su hombro. ¿Realmente preocupaste a todos? Algunos doctores dijeron que despertarías en unos 5 días como mínimo. Bueno, resulta que me recuperé antes de tiempo y ahora estoy aquí. Hablando de eso, pensé que estarías en la academia para estar más tiempo con Koneko. Issei dijo curioso. Ryasan me ofreció lo mismo, además de la oportunidad de unirme a su séquito. Issei abrió grandes sus ojos ante eso. ¿Aceptaste? Issei intentó sentir su energía pero solo no había rastro de poder demoníaco. No, aún no estoy preparada para unirme a otro séquito después del fiasco de mi primer amo, y a lo respecto a la academia, simplemente aún no me sentía lista para ir, ya tengo mi uniforme listo y los papeles. Ryasan me dijo que cuando me decidiera la avisara para que no hubiera problemas, pero ahora que estás despierto e irás a la academia pienso ir contigo. ¿Piensas ir a la academia no? ¿O aún piensas descansar unos días? Issei sonrió al ver un rastro de preocupación en su rostro y respondió. Sí, iré mañana, si sigo faltando Kaichou me colgará vivo. Issei dijo un poco nervioso sabiendo la actitud recta que tenía la presidenta del consejo estudiantil. Kuroka sonrió ante eso y se relajó en el sofá junto a Issei. No fue hasta que se escuchó el sonido de un estómago rugir que Issei giró su cabeza para mirar a una nerviosa Kuroka que se agarró el estómago. Sonrió ante eso y se levantó. ¿Dónde es la cocina Kuroka? La necómata lo miró confundida y señaló un lado específico de la casa. Está justo por allá, pasando el comedor. Issei asintió y se dirigió a su destino. Kuroka vio curiosa como el castaño caminaba hacia donde ella había indicado y no pudo evitar preguntar. ¿A dónde vas Issei-kun Nia? ¿No es obvio? A la cocina a preparar algo para comer. En 40 minutos llegarán Rías y las demás, por lo que será lo mejor que me ponga a cocinar desde ahora si quiero que alcance para todos. Kuroka se paró y miró sorprendida al castaño. ¿Sabes cocinar? Kuroka preguntó realmente sorprendida que uno de los dragones celestiales se haya tomado un tiempo para aprender a cocinar en vez de fortalecerse. Jeje, no soy tan bueno pero según mis amigos tengo una buena sazón.
Issei dijo un poco avergonzado. Kuroka lo siguió viendo de forma extraña, pero cuando llegaron al comedor se sentó en una de las sillas, esperando a ver lo que prepararía Issei. Minutos después. ¿Por qué estamos todos aquí, Rías? Ya te dije, Sona, que mi hermano me pidió que también te llamara junto a Ravel-chan. Me pregunto por qué el Mao nos pidió que viniéramos todos aquí en primer lugar. Yume dijo curiosa. Veré a Wan-sama. Koneko dijo con una sonrisa en su rostro normalmente inexpresivo. Me alegro que Koneko-san sonría. Asia dijo alegremente, avergonzando a la pequeña torre. Ok, chicas, esperen. Rías detuvo al grupo cuando estuvieron en la entrada de la mansión. Sacó de uno de sus bolsillos una llave y la usó para abrir la puerta. Sin embargo, al abrirla un aroma delicioso las golpeó a todas sin excepción. ¡Qué bien huele! Ravel dijo oliendo el delicioso olor. Ara, ya me dio hambre con solo oler este aroma. ¿A qué no?, dijo sonriendo. ¿No que Kuroka-san no sabía cocinar? Zona dijo interrogante a Rías, que la miraba igualmente confundida. Así es, cuando intentó hacer un sándwich solo le metió pescado y atún. Rías dijo confundida por el olor que venía de la cocina. Bueno, no lo sabremos si nos seguimos quedando aquí. Ravel dijo y comenzó a avanzar, siendo seguida rápidamente por las demás. Cuando llegaron al comedor se sorprendieron ver a la necómata pelinegra comienzo muy alegremente un plato de lo que parecía una especie de arroz con pescado y algo más. Incluso pudieron ver cómo sus colas se agitaban en el aire alegremente. ¿Wan-sama? Koneko preguntó confundida al ver a su hermana comiendo de esa forma. Cuando Kuroka escuchó la voz de su hermana dejó de comer y la saludó. Oh, hola Shirone-chan, Rías-san, Sitoi-san, Phoenix-san, chicas. ¿Tú preparaste eso? Zona preguntó curiosa mientras señalaba un segundo plato que esperaba al lado de Kuroka, pero que no había nadie sentado ahí. Nope, no hice. Kuroka respondió alegremente. Entonces ¿quién? La pregunta de Zona quedó en el aire cuando todos escucharon una voz reconocida por todas que salió de la cocina. Saliendo con un mandil rojo, con la imagen de un dragón estaba cierto castaño que traía consigo 2 platos más de esa comida que Kuroka comía tan alegremente. Llegaron justo a tiempo, la comida ya está lista, si se sientan ahora les serviré enseguida. Issei les sonrió alegremente sin notar cómo todas se habían quedado paralizadas al verlo, pareciera como si un fantasma hubiera pasado enfrente de ellas. Cuando el silencio se prolongó unos segundos más, Issei volteó confundido a las chicas, notando que ninguna le había respondido. Are. Chicas. ¿Pasa algo? ¿Tengo algo en la cara? Issei se tocó la cara buscando algo que estuviera manchado, pero antes que pudiera hacer algo más escuchó un grito colectivo de su nombre. Luego sintió como un montón cuerpos eran arrojados hacia él a toda velocidad. Terminó cayendo al suelo donde sacudió su cabeza por el golpe, pero antes que pudiera decir algo escuchó los sollozos de Rías, Asia, Ravel, e incluso el de Akeno, Zona y Koneko. Sonrió ante eso y solo les dijo que estaba feliz de que ellos estuvieran a salvo. Esto no hizo más que aumentaran el llanto y en caso de Zona y Ravel los regaños entre lágrimas. Después que todos se calmaran se sentaron en la mesa, aunque Rías y las demás insistieron en ayudar a Issei a llevar los platos a la mesa, pero solo bastó con que Issei les asegurara que estaría bien que se sentaron, aunque a regañadientes. Cuando Issei les sirvió a todos en la mesa un plato, se sentó entre Kuroka y Yume para envidia de las demás. Todos comieron alegremente y más cuando probaron el delicioso sabor de la comida de Issei. Ahí fue cuando Issei notó por fin que había una nueva integrante con Rías y que no había notado antes, pero decidió mencionarlo al final. Cuando terminaron de comer Issei habló.
Por cierto, recién me di cuenta, pero veo que las acompaña Shinobi-san y que está usando el uniforme de la Academia Kuro. ¿Puedo preguntar a qué se debe eso? Issei preguntó curioso. Rias sonrió ante eso y le respondió. Resulta que Shinobi-san me pidió que la convirtiera en un demonio. Issei miró sorprendida a la peli azul que se mantuvo tranquila. Al enterarme de la muerte de Dios, le supliqué a Rias para que me uniera a su séquito. ¿Le suplicaste? Pensé que regresaría con Griselda. Issei pensó esto último sorprendido. Rias sonrió al ver su expresión y continuó hablando. Se siente tan reconfortante que la portadora de Durandal se una a mi séquito. Con ella y Yuto ya tenemos a dos espadachines fuertes en nuestro equipo. Lástima que Kuroka no quiso unirse. Rias miró desanimada a la Nekomata que estaba jugando con el cabello de su hermana que estaba sentada en su regazo. Suspiró. A mí también me sorprendió hace 3 días. Yume dijo divertida al ver la expresión de Issei. Ufuzu, no me lo hubiera imaginado. ¿A qué no dijo con su actitud alegre de siempre? También estoy asintiendo a la Academia Kuo como alumna de 2º año. Seamos amigos, Ise-kun. Issei miró inexpresivo a la peli azul. Esa voz cursi contrasta demasiado con tu expresión. ¿En serio? Trataba de imitar a Irina. Shinobi se agarró el mentón de forma pensativa. Es más difícil de lo que parecía. Issei sacudió su cabeza y la miró fijamente. ¿Estás realmente segura de tu decisión? Issei miró seriamente a la ex exorcista. Esta al ver su mirada respondió. Al enterarme de la muerte de Dios mi vida estaba arruinada, pero ahora sé por lo que tuvo que pasar Asia-san, me disculpe con ella e incluso me perdonó, ahora solo espero batirme a duelo una vez más con Yume-san. La rubia le sonrió de vuelta. Ya te dije que también lo estoy esperando. Al ver la pequeña sonrisa genuina en el rostro de Shinobi Issei se relajó. Sé que encontrarás un nuevo propósito Shinobi y no es necesario que olvides las enseñanzas de Dios. Después de todo, como un demonio eres libre de ser egoísta, ¿o no Buchou? Issei miró a Rias que le sonrió de vuelta. Así es, te apoyaré en tus sueños siempre y cuando estés a mi lado Shinobi. La peli azul asintió sonrió con un poco más de fuerza pero fue en ese momento en que Issei se dio cuenta de algo. Hablando de eso, ¿qué pasó con Irina? La expresión de Shinobi cayó y respondió tristemente. Regreso a la iglesia, se llevó los fragmentos restantes de Excalibur. ¿Y no volviste con ella por...? Issei preguntó pero ya se hacía una idea de la respuesta que daría. Shinobi suspiró y respondió. Es porque sé sobre la verdad que no puedo volver, ante la iglesia ahora solo soy una hereje, esas personas que tanto me apoyaron antes me dieron la espalda. Entonces no le dijiste la verdad a Irina, ¿no es así? Issei habló y Shinobi asintió. Sí, ella es la más devota de Dios de las dos, si le hubiera contado la verdad no sé qué le hubiera pasado. Tal vez la siguiente vez en la que nos encontremos, sea como enemigos. Shinobi bajó la cabeza desanimada, nadie dijo nada. Issei sacudió su cabeza ante eso y puso sus manos en los hombros de una sorprendida Shinobi. Eres una muy buena amiga Shinobi, pero hubiera sido mejor mencionárselo en ese momento. Pero, si lo hubiera hecho. Shinobi intentó refutar pero Issei la interrumpió. ¿Crees que realmente que la próxima vez que te encuentres con ella te verá como su enemiga? Tú eras su amigo de la infancia y casi te apuñala. Drai dijo divertido en la mente de Issei. Cállate Drai, no ayudas. Issei volvió a la realidad y continuó. Tú debes saber cómo realmente es Irina, si son tan buenas amigas entonces ¿qué crees que hará una vez que llegue al Vaticano? ¿Continuar su vida como si nada?
Zenobia, estoy seguro que Irina buscará la verdad en el Vaticano de tu expulsión, y cuando lo haga será peor porque pensará que le mentiste todo este tiempo. La mirada en shock de Zenobia hizo darse cuenta a Issei que ella no había pensado sobre ello y ahora estaba teniendo dudas. Suspiró. Realmente creo que es más músculo que cerebro. Me recuerda a cierto chico que intentó usar el balance breaker para luchar contra un ser mitológico rango Mao usando solo los puños. En mi defensa, parecía más fácil de vencer de lo que parecía y que en aquel entonces solo tenía 14 años, tenía mi pequeño orgullo. Issei intentó refutar pero Drake solo se rió divertido. Issei lo ignoró y se concentró en lo que haría ahora. Se dio cuenta que todos estaban viendo preocupados cuando Zenobia comenzó a agarrarse la cabeza buscando una solución a su cabeza. Dame un minuto. Zenobia se detuvo y lo miró, al igual que los demás, como el castaño sacaba su celular, que de alguna forma había logrado sobrevivir a la pelea de Cocabiel, y buscaba un número en específico. Hubo un silencio repentino, escucharon el sonido respectivo de la llamada entrante. Cuando el otro lado respondió, el corazón de Zenobia saltó al reconocerla. ¿Aló? ¿Irina? Issei-kun. ¿Por qué me llamas? Bueno, solo quiero pedirte un favor, como tu amigo de la infancia, o por lo menos o como tu antiguo amigo de la infancia. Todos miraron desconcertados por lo que decía Issei. Pero antes que alguien pudiera decir algo, Irina habló. ¿Está bien? ¿Qué es? Primero necesito que me jures que por nada en el mundo cortarás o te negarás a escuchar lo que salga de mi celular en los próximos 20 minutos, ¿está bien? Issei-kun. Irina preguntó desconcertada. Júramelo por favor, Irina, hazlo en nombre de Dios. Todos los presentes hicieron una mueca del dolor por las palabras del castaño. ¿Es realmente serio, Issei-kun? Irina preguntó un poco desconfiada. Lo es, por eso te pido que me jures que no te despegarás de tu celular en los próximos 20 minutos, ¿está bien? Issei preguntó asegurando, e Irina lo pensó unos segundos, pero asintió con una pequeña sonrisa. Está bien, Issei-kun, por nuestra amistad de niños te juro, en nombre del Señor, que no me despegaré de esta llamada en los próximos 20 minutos. Issei sonrió ante eso. Gracias, Irina, pero te sugiero que vayas a un lugar donde nadie te escuche, lo que escucharás a continuación será privado. Ah, ok. Irina asintió y se fue a un lugar apartado. ¿Qué estás planeando, Issei? Rías no pudo evitar más la curiosidad y preguntó. Todos también tenían la misma duda ante lo que había hecho el castaño. Solo ayudando a corregir unas cosas, Buchou. Issei dijo y le lanzó su teléfono a una sorprendida Zenobia que lo cogió desconcertada. Tienes 20 minutos, si quieres puedes usar alguna habitación vacía para mayor privacidad. Zenobia vio sorprendida a Issei pero asintió haciendo una reverencia y fue corriendo no queriendo perder más tiempo. Usaste tu amistad con la exorcista y su devoción por el Señor para que no pueda evitar hablar con Zenobia. Zona dijo realmente sorprendida por la astucia del castaño. Issei asintió y habló. Si no lo hacía era muy probable que Irina colgara apenas escuchara a Zenobia y no le dejara hablar. Issei-san es muy amable al querer que Zenobia-san e Irina-san intenten reconciliarse. Asia dijo alegremente. Yo no lo llamaría un reconcilio, Asia, pero estoy seguro que pronto volverán a ser amigas. Issei dijo seguro de sus palabras. Recordó que estaba cerca a la fecha en la que se hará la reunión de las tres facciones. ¿En qué se basa su confianza, Issei-sama? Ravel preguntó curiosa por su seguridad en afirmar aquello. Después de todo, una amistad entre un exorcista y un demonio no es algo normal de ver estos tiempos. Issei se volteó a verla y le sonrió. Digamos que tengo una corazonada. Ravel asintió aunque se avergonzó un poco por la sonrisa que le dio Issei.
Cuando Issei se volvió a sentar, se dio cuenta que todos ya habían acabado su comida, incluso él, por lo que decidió comenzar a ponerse al día, aprovechando que estaban todos sus amigos presentes. Rias-sama, quisiera saber que me perdí mientras estaba inconsciente. La pregunta repentina de Issei hizo que todos lo miraran curiosos, pero Rias respondió con una pequeña sonrisa. Bueno, ¿por dónde comienzo? Rias lo pensó unos segundos y luego sonrió. ¿Qué te parece después que te quitaran los yesos al finalizar el 2-2 día? Hubo un silencio repentino en el comedor. Todos vieron incrédulos por lo que había dicho Rias. Cuando la pelirroja se dio cuenta de lo que había dicho, se tapó la boca de inmediato. Estaba tan alegre de contarle todo lo que le había pasado a Issei, pero se le había escapado aquel detalle que no quería mencionar. ¿Yeso? ¿Por qué estaría enyesado? Aunque eso explicaría esa leve incomodidad que sentí cuando me levanté. Issei pensó en voz alta sin darse cuenta como la mayoría de las chicas se habían puesto nerviosas de repente, todas excepto Yume, que solo las miró con un pequeño puchero. Dejando eso de lado, Akeno desvió el tema notando como Issei estaba pensando demasiado el tema. Luego de que cayeras inconsciente, te llevaron a un hospital que estaba bajo control del clan Gremori. Kuroka se quedó contigo, ya que tampoco tenía dónde quedarse a pesar de que Risa le ofreció un departamento. Tampoco me hubiera ido a asegurarme de que estuviera bien Mia. Kuroka dijo sonriendo. Luego de eso llamaron cerro la academia por un día con la excusa de que había una falla en los conductos de gas. Issei asintió y luego pensó en algo que lo hizo curioso. ¿Y qué dijeron mis padres? Después de todo no volví en 3 días. Esta vez Zona fue la que habló. Mandé un comunicado a tus padres informándoles que habías ido a un viaje de campamento con fines educativos con tu club. Pero no sospecharon de que ni siquiera les haya llamado. Zona asintió y miró a Asia. Gracias a Asia, que dijo que se te había olvidado llamar por la emoción de ir al campamento, fue que tus padres estuvieron tranquilos. Luego en el segundo día Mioni-sama hizo que tus padres aparentemente ganaran la lotería de un viaje de vacaciones todo pagado, para que cuando se fueran pudieran remodelar tu casa. Espero que no estés molesto por el cambio repentino, Issei. Rias dijo esto último incomoda por lo que diría el castaño. No se preocupe Rias-sama, sé que mi casa antes era muy pequeña y hubiese sido difícil acomodarnos con Kuroka, así que no debe sentirse así, se lo agradezco. Issei. Rias dijo aliviada y le sonrió alegremente. Dejando eso, ahora que estoy mejor y que mañana vuelvo a clase, ¿volveremos a hacer contratos? Issei preguntó animado por volver a ver a su amiga en su pequeño restaurante. No se dio cuenta que cuando dijo eso un silencio sepulcral había caído en todo el comedor. Miró a todos lados cuando sintió una extraña tensión en el aire. ¿Are? ¿Qué sucede Rias-sama? Issei preguntó preocupado cuando vio la tristeza en los ojos de la pelirroja. Issei, no te lo he mencionado pero... Rias sacó un estuche rojo que abrió y sacó ciertos objetos que habían hecho que Issei abriera sus ojos como platos y viera de reojo su brazo donde está su guantelete. Estas son tus piezas de peón, Issei. Rias dijo tristemente mientras dejaba las 8 piezas de peón sobre la mesa. Issei se levantó y fue hasta donde estaba Rias y cogió las piezas notando que 4 de ellas poseían más poder que las demás. Estas 4 son distintas. Issei dijo mirando fijamente las 4 piezas rojas. Esas son piezas mutadas Issei-sama. Rabel dijo decaída al ver el estado de la pelirroja. Pero antes que pudiera decir algo Rias habló.
Cuando te levantaron del suelo después de caer inconsciente, las piezas habían caído al suelo. Fue gracias a Grave y a Wansama y Okita-san que las noté en primer lugar. Me preocupé de que alguna forma esa explosión te haya hecho un agujero en el pecho, pero cuando se lo mostré a mi hermano, él llamó al Mao Belzebú y al día siguiente me explicó que debido a tu cambio y aumento de poder explosivo algunas piezas evolucionaron, pero no lograron contener todo tu poder y fueron expulsadas. Rías finalizó con la voz cada vez más triste. Entonces, ¿por qué no hace el ritual para volverme un demonio de nuevo? Issei preguntó, pero Rías negó con su cabeza con una triste sonrisa. Ya lo intenté, Issei, intenté reencarnarte nuevamente ayer cuando estabas dormido, pero no lo logré ni con todas las nuevas piezas, pero según Belzebú-sama dijo que aún no era lo suficientemente fuerte como para volverte mi sirviente nuevamente. Esta vez lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Rías. Issei la miró sorprendida por todo lo que dijo y miró seriamente las 4 piezas mutadas. Drake, ¿puedo volverlo a enlazarlo con mi alma a través de mi Sacred Heart de nuevo? El dragón pensó su pregunta pero negó con su cabeza. Lamentablemente no, tu poder ahora no está en equilibrio, a menos que recuperes de nuevo el control del poder de tu cuerpo de dragón, podrás volver a hacerlo con facilidad como antes. ¿No hay otra manera de que funcione? Issei preguntó seriamente mientras veía como Asia y Zona intentaban calmar a una sollozante Rías. Tal vez exista una única opción. ¿Y cuál es esa? Issei preguntó esperanzado. Verás, cuando sacrificaste parte de tu ser para ganarle a Kokabiel detecté algo que había pasado de largo cuando aparecimos en este mundo. ¿Y eso qué es? Resulta que cuando moriste por primera vez, Iopis bendijo tu cuerpo con su poder, un pedazo, muy minúsculo de su alma se aferró a la tuya. ¿Entonces aún conservó el poder de Opis? Issei preguntó sorprendido. No, es demasiado pequeño incluso para generar poder, pero podemos usarlo como un medio para que tu alma se sincronice con esas piezas, no se gastará, solo será como un conducto para juntar una red entre alma y pieza, pero si usas todo tu poder nuevamente saldrán expulsadas y tendrás que hacerlo nuevamente, y eso sí es que por segunda vez no llegas a destruir las piezas con tu poder. Issei asintió a sus palabras con una mirada determinada y preguntó. ¿Cómo hago para sincronizarme con esas piezas? Es como la transformación que tuvimos de sincronización, pero esta vez tendrás que recitarlo con unas variantes en el área. Ya veo, creo que sé a qué te refieres y cómo puedo lograrlo. Issei asintió a sí mismo con una sonrisa que hizo que algunos lo vieran raro. Se puso enfrente de Rías que aún estaba sollozando y la cogió de la mano sorprendiendo. Déjeme intentar algo, Rías-sama. Rías no sabía a lo que se refería y se dejó arrastrar por Issei hasta llegar a la gran sala. Los demás lo siguieron con curiosidad por lo que haría el castaño. Cuando llegaron a la sala, Issei puso a un costado la mesita de centro y puso a Rías a unos metros delante de él en el centro de la sala. ¿Qué planeas hacer, Issei? Rías preguntó limpiándose las lágrimas de sus ojos. Solo déjeme intentar una cosa. Rías asintió y vio como Issei extendía su derecha donde estaba apretando los 4 peones mutados. Yo, aquel que despertara, soy el dragón celestial que gobierna el todo y robo los principios de la dominación de Dios. Cuando Issei comenzó a recitar un extraño cántico, todos vieron como en ese momento un círculo mágico, con la imagen de un dragón rojo aparecía debajo de los pies de Issei y Rías. ¿Qué es ese círculo mágico? Ravel preguntó desconcertada al sentir tanto poder proviniendo de Issei. No lo sé, nunca vi a Issei-kun recitar algún hechizo. ¿A qué no?, dijo sorprendida. ¿Qué planea hacer Issei-kun con tanto poder? Yo me pregunto viendo el poder rojo acumularse alrededor de Issei.
Soy el elegido por el infinito y el sueño. La dominación te alcanzo, inclínate ante mí y escúchame. Issei soltó las piezas en sus manos y estas flotaron en medio de Riasiel. Obedecerás todos mis deseos o te hundirás en lo más profundo del purgatorio carmesí. Las piezas brillaron y comenzaron a moverse hasta desaparecer en el cuerpo de Issei. Después de eso Issei cayó en una rodilla jadeando fuertemente, sintió que había usado bastante poder en ese instante. Te dije que primero debes volver a aprender a concentrar la salida de tu poder draconiano, has desperdiciado mucho más de lo que deberías. Mientras Issei y Drake hablaban, Rias miraba aún sorprendida al castaño, vio como sus piezas se habían unido a él como si ella lo hubiera reencarnado. Cerró sus ojos y se concentró en sentir aquellas 4 piezas de peón mutadas, y para su sorpresa las sintió esa pequeña conexión que tenía con Issei. Rias. Zona se acercó cautelosamente cuando vio que una sonrisa volvía en el rostro de Rias a pesar de que hace unos momentos parecía que estaba a punto de estallar en más lágrimas. Ravel y las demás también se acercaron por curiosidad y fue cuando la escucharon. Lo puedo sentir, Zona. ¿A qué te refieres, Rias? La pelinegra preguntó confundida. Rias levantó su vista y la miró con una gran sonrisa, siento mi conexión con Issei. Todos se sorprendieron por lo que dijo Rias y voltearon a ver al castaño que había recuperado su energía para ponerse de pie. Le sonrió a todos que lo veían estupefactos. Más específicos, miró fijamente a Rias. He vuelto Buchou, o si aún soy bienvenido, claro. Issei dijo rascándose la cabeza avergonzado, pero no duró mucho cuando sintió que Rias se le abalanzaba encima y lo abrazaba fuertemente. Sí, siempre te querré a mi lado, Issei. Gracias por regresar y bienvenido de vuelta, Issei. Rias dijo mientras se levantaba y le extendía la mano a Issei. Issei le sonrió y respondió. Estoy de vuelta, Buchou, chicos, espero seguir trabajando con ustedes. Akeno, Yume, Asia y Koneko asintieron con sonrisas en su dirección. Bienvenido Issei-kun, Issei-san, Issei-senpai. Todos lo saludaron alegremente sin darse cuenta que los demás presentes tendrían preguntas que quisieran respuestas. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, hasta la otra.